Bienvenidos a una nueva guía en el canal. En este caso, una guía que me habían pedido hace tiempo. Algo explicamos en vivo, en stream, pero bueno, quería dejarla acá más formal para que no solo los que pregunten la puedan ver, sino todos los que necesiten, ¿sí? Más que nada la gente nueva. La guía del PvP era la que me habían pedido y bueno, acá estamos. Entonces, comencemos. Creo que nada de los consejos que les puedo dar les va a servir si después no pegan una bala, ¿sí? Entonces, mi primer consejo es pegar las balas. Y esto ayuda mucho si uno mejora el aim, ¿sí? Entonces, mi recomendación ahí es eh, mejorar el aim. Y para esto, bueno, uno tiene que practicar. Los que vienen de otros juegos competitivos, como por ejemplo el Counter-Strike, para mejorar esto uno iba a partidas deathmatch y bueno, ahí uno practicaba bastante. En el Valorant también hay partidas de este tipo o incluso hay cosas, programas para ayudar a esto, ¿sí? Mi recomendación es que pueden usar un programa 10-15 minutos al día, lo que ustedes crean conveniente en cuanto a lo que crean que les falta, ¿sí? Para mejorar. Entonces, uno de ellos es el IMLab, los dos son gratis. Este, ¿sí? Es un programa en el cual, bueno, por ejemplo, acá está, vean que están practicando. Hay programas eh, para mejorar el One Tap, hay programas para mejorar el seguimiento, hay programas para mejorar el spray, ¿sí? Y el otro, que es el que uso yo, o usaba, mejor dicho, es el Kovacs. Este de acá, eh, bueno, este en realidad en su momento era gratuito, no sé por qué ahora está, está en dólares. Este es un DLC igual. Pero bueno, en todo caso pueden usar el Nine Labs funciona de la misma manera, ¿sí? Incluso en el caso, ven, por ejemplo, en este caso, está intenta siguiendo haciendo un programa de seguimiento, ejercicios de seguimiento, pero hay otros ejercicios que son de tabs y bueno, y demás cuestiones, ¿ok? Entonces, ese es mi primer gran consejo para mejorar el PvP. Ahora, pasando al segundo consejo, eh, que tiene que ver con la infraestructura en donde uno juega, es, por ejemplo, sentarse cómodos, ¿sí? Uno tiene que sentarse cómodo, no recomiendo estar de costado o echado para atrás, o sea, la manera que uno le resulte más cómoda jugar, no tanto para la espalda también, sino para el brazo, ¿sí? Es importante que el brazo esté cómodo y esto está totalmente relacionado eh, con el tema de la sensibilidad del mouse, la sensibilidad de in-game, eh, los DPI del mouse y por ejemplo, la resolución con la que juegan el juego. ¿Sí? Yo les puedo mostrar en mis ajustes, ¿sí? Yo juego en 1080p, 1920 x 1080, pantalla completa, ¿ok? Y los controles, por ejemplo, la sensibilidad del ratón, yo juego con 0400 y en apuntado 0400 también. ¿Está bien? Eh, Mi recomendación para esto es no lo cambien, ¿sí? ¿Por qué? El AIM, o sea, lo que es la parte visual, el retraso entre lo visual y el movimiento del brazo terminando en el clic, es como si fuera un músculo, el cual se entrena, ¿sí? Y todo ese movimiento, todo eso, eh, tiene un montón de variables. Una de las variables es los DPI del mouse, la resolución, cómo está sentado uno, la sensibilidad in-game, ¿sí? Entonces, antes de empezar con el consejo uno que fue a entrenar en un software para mejorar el aim, primero ajusten todo esto, ¿sí? Estén cómodos con su DPI, verifiquen
la resolución y demás. ¿Por qué? Porque si uno cambia alguno de estos parámetros, puede influir totalmente en cuestiones negativas para el AIM. ¿Sí? Es como que hay que reconfigurar todo si uno cambia algo de una manera muy drástica. ¿Ok? Entonces, cuando tengan definido con qué resolución están cómodos ustedes y demás, lo cual obviamente también tiene que ver con el pad del mouse, ¿no? Si uno tiene un pad muy grande, recomiendo usar sensibilidad baja, en donde obviamente va a tener uno que mover más el brazo, más el mouse, lo cual requiere un, este, un escritorio más grande también, pero bueno, esto es cuestión de ustedes. Hay gente que juega en un lugarcito chiquitito y la descose, ¿sí? Entonces uno tiene que estar eh, cómodo con eso, eso es totalmente a cada uno, ¿sí? Pero no lo cambien, no lo vayan cambiando una semana uno, una semana otra semana otro. Donde encuentran uno, entrenen con ese y denle con ese y quédense con ese, ¿sí? No lo cambien continuamente porque esto les va a afectar y va a hacer que pierdan todo el trabajo que hicieron eh, entrenando en estos software, ¿ok? Bien, ahora pasando a mi siguiente consejo. Esos consejos se podrían aplicar en realidad a cualquier shooter, no solo a Escape from Tarkov, ¿ok? Todos esos consejos que di anteriormente sirven para cualquier shooter. Yo vengo del Counter-Strike y pasé por muchos shooters, pero al que más le di, más competí y al que hacía 15, 20 y a veces una hora de deathmatch por día, eh, es el Counter-Strike, el cual obviamente me da beneficios para también del Tarkov, pero todo eso que dije antes sirve para cualquier shooter. Pero el que sigue es un consejo, ya empezamos más predefinidos del Tarkov, ¿sí? Eh, un consejo que doy es no correr demasiado. O sea, eh, este juego se caracteriza por el sonido y el sonido es clave. Cuando uno corre mucho, otorga mucha información y si hay alguien que justo está escuchando por uno donde viene, ¿qué va a pasar? Se va a quedar quieto, va a clavar mira para donde escuchó el sonido y cuando aparezcamos nos va a quemar. ¿Sí? Entonces corran lo necesario, corran cuando lo necesiten, pero intenten no hacerlo cuando sospechan que puede haber un PMC o un escape player cerca. ¿Sí? Entonces no se la pasen corriendo por el mapa. Creo que es uno de los mejores consejos que les puedo dar. No, esto no es Call of Duty. Acá hay que jugar un poco más táctico. No se la pasen corriendo, si no van a morir más de lo que van a vivir. ¿Sí? El siguiente consejo, bueno, tiene que ver más con la parte de obtener información. ¿Qué significa obtener información? Por ejemplo, estamos llegando al Dormis en Custom y uno escuchó tiros que había ahí, pero esos tiros la verdad que fueron un par de disparos y nada más. Entonces uno llega cerquita del Dormis y tiene que recolectar la mayor información posible. Por ejemplo, escuchamos balas de una escopeta silenciada. Probablemente sea alguien que esté haciendo setup en customs. Bueno, perfecto. Ya sabes que hay un personaje, hay un PMC. Después escuchas una SMG. Listo. Bueno, pueden ser dos. ¿Sí? Después escuchás una K. Bueno, pueden ser tres. Y después escuchás, bueno, ¿dónde está? En el primer piso. Eh, Después quizás tiras una deto y escuchás que se mueve y quizás hay otro que está en planta baja. Bueno, nada, todas estas cosas son importantes para decidir cómo uno va a PvPear, cómo va a encarar a, a estos adversarios y cómo va a pensar, obviamente, lo más rápido posible, cómo lo va a contrarrestar, ¿sí? Eh, bien, esa es la parte de obtener info. Bien, entonces, ahora los siguientes consejos me gustaría mostrárselos, entonces vamos a ir in-game para mostrar con ejemplos, así que bueno, vamos para allá. Bien, acá estamos en una partida offline y vamos a simular un ejemplo, ¿sí? Supongamos que estamos llegando a Dormis, algo que se les va a dar muy seguido, ¿sí? Algo que
les puede pasar un montón. Entonces, eh, combinando con todos los tips que dimos, el tema de, por ejemplo, al llegar no hacer sonido y demás, empiezo a, a, a comentarles, por ejemplo, los consejos que yo le doy. Por ejemplo, uno entra acá. Un consejo que le doy es, uno tiene que ir limpiando los lugares donde puede haber un contrincante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede haber uno en esa pieza, ¿sí? Entonces, uno tengo que primero verificar la pieza, después verifica acá, no hay nada. Entra a la pieza, no hay nada, verifica la otra pieza, no hay nada. Va limpiando lugares donde puede haber un contrincante. Después mira acá, verifica si no hay alguien que esté piqueando allá en el fondo, ¿sí? Entonces venís acá, seguís entrando. Obviamente el lugar de la cama no es el mejor lugar para entrar, ¿sí? Pero estoy dando un ejemplo. Entonces supongamos, venimos acá, vamos limpiando lugares. Entonces primero vos puedes tener un PMC acá, un PMC acá, un PMC acá. Hay un montón de lugares donde puedes tener un PMC, ¿sí? Eh, vos, por ejemplo, mirá, supongamos que subiste de planta baja, venís subiendo, ¿sí? Generalmente es algo que pasa seguido. Venís subiendo. Puedes tener un PMC acá en la escalera. Entonces vos venís acá, revisas la escalera, ¿sí? Puedes tener un PMC que te esté mirando desde ese pic, acá, ahí. Ahí estaría la cabecita del pibe. Tuki, tuki, te fijas si está el pibe. Puede tener un PMC más al medio. Puede haber un PMC en la escalera. Y vas haciendo AD, AD. Obviamente en el Tarkov el AD, AD tiene que ser con SD, ¿sí? Eh, vas limpiando. Después limpias acá. Obviamente recuerden que hay lugares en donde uno no ve a un personaje, pero con el tiempo ellos se mueven. Entonces, a veces hay que revisar dos veces cada lugar. Entonces, venís ahí, Tuki. De este lado ves que no hay nada. Tuki. Entonces, una vez que limpiaste acá, tenés que empezar a limpiar para aquel lado. Cuando empezás a limpiar para aquel lado, ¿sí? Eh, tú que empezás a limpiar acá, después empezás a limpiar. Primero limpias a alguien que esté piqueando en el borde de acá. Después empezás a limpiar a alguien que esté en el borde derecho de la columna. Después alguien en el borde izquierdo de la columna. Después alguien al fondo. Alguien en cocina. Alguien allá. ¿Está bien? Eh, obviamente para limpiar los lugares donde puede haber. Entonces, ¿qué pasa? Cuando acá llegamos hasta acá tenemos un problema. ¿Sí? Puede haber alguien de este lado, alguien de este lado, ¿sí? A veces no hay manera, te van a matar igual, ¿sí? Pero lo que generalmente yo hago es eh, apunto, puedes tener un adepto con rebote allá, limpias acá, limpias acá, tuki, y vas limpiando los lugares, ¿sí? Creo que el ejemplo quedó claro. Em, ¿Qué pasa? Cuando uno va limpiando lugares, los va descartando, pero a veces haces así, por ejemplo, entras ahí y cuando haces así, lo que vos tenés que mirar tiene que ser lo menos posible, ¿sí? Vos mostrar tu cuerpo lo menos posible. Vos mostraste medio cuerpo ahí, viste a alguien, tú que ya sabes que hay alguien, entonces el próximo vez le salís tirando y lo reventás. Para eso sirve el pico. O sea, si vos mirás y después no haces nada, no tiene sentido. Si vos mirás y después te mostrás de nuevo y empezás a tirar, la información que vos ya tenías, la ventaja que vos ya tenías de saber dónde había un PMC, la perdiste, porque todo ese tiempo que vos otra vez te mostraste, otra vez piqueaste, él te puede matar. En cambio, si vos haces rápidamente, tic, sabes que hay alguien, lo reventás así, ¿sí? ¿Qué pasa? Otra cosa que puede suceder es eh, que uno tiene que, cuando uno piquea, ¿sí? La idea es piquear con cover. Por eso también recomiendo que configuren los botones. A mí no me gusta la Q y la E para hacer esto, porque si uno, a mí me cuesta un montón moverme para los costados y a la vez piquear, entonces yo lo tengo puesto en los botones del mouse, ¿sí? Lo cual no significa que no puede estar en cualquier lado, ¿sí? Bien, entonces, eh, que, que hay una gran verdad en este juego y en muchos de los shooters, es que, eh,
por el desync y por otras cuestiones, tienen los que piquean tienen algo que se llama Picker Advancer. Picker Advance. ¿Qué significa eso? Que el que está piqueando, si vos ves la pop de alguien que enfrenta a alguien que está acá, con alguien que enfrenta que está acá, ¿sí? El que piquea tiene la ventaja. ¿Qué significa eso? En el mismo momento que el que va a piquear hace así, este personaje está viendo todo esto y este personaje todavía no lo vio, ¿sí? Obviamente es cuestión de milisegundos, pero eso existe de verdad y no es en el único juego que existe. Entonces, siempre el que piquea tiene la ventaja, ¿sí? Entonces, intenten ser ustedes los agresivos, los que piquean, ¿ok? Por ese motivo es que yo no recomiendo estar con la cabecita acá, ¿sí? Por ejemplo, estás en dormi, estás esperando que venga alguien y vos estás acá, así, tuki, o mostrando apenas la cabecita, ¿sí? ¿Por qué? Por el mismo motivo que les mencioné hoy, ¿sí? Vos estás subiendo acá, el tipo te hace tuki, te vio la cabecita y te la rompió. ¿Cómo lo haría yo? En este caso, buscaría un ángulo en donde la línea recta entre este punto y el punto este, él con el AD no me vea, ¿sí? Él con el AD no me ve. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a cerrar la puerta que está que rompe las pelotas. Yo pondría algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si vos lo ves del pod de quien te ataca? Vos venís acá, tú que haces AD, no ves a nadie, te confías, ¿sí? Avanzás, venís acá, ¿ok? Y cuando él va a mitad de camino, vos lo vas a ver antes. Él va a aparecer y en el momento en que él aparece vos te mostrás un poquito, cosa de tener más ángulo y lo reventás, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces hay que saber cómo jugar en ataque, cómo jugar en defensa y tener ventaja, ¿sí? Otra cosa es perder el miedo al PvP. Sé que a veces me ha pasado que uno se pone nervioso cuando pelea contra dos o tres, pero créanme, créanme que por ejemplo me pasa mucho con Mosin cuando estoy haciendo misiones de sniper y viene una persona cerca, que Mosin tenés de un solo tiro. Muchas veces me ha pasado que voy y le tiro de cadera, eh, ¡pum! Y le pongo una y lo matas. Pero eso con miedo es muy difícil que te salga. Entonces, eh, vayan con la determinación de voy y le pongo una, ¿sí? Obviamente no por eso te vas a ir regalado, te vas a ir a regalar y acá, te pongo una, pum, no. Pero sí significa de que vas con la convicción de salgo y te pongo una. Entonces vas y te esforzás, te concentrás para ponerle una. No lo haces como tirando mierda al río así, ¡pac! Y listo, no. Realmente te intentás concentrar en de cadera, ponerle una. ¡Tuc! Y le pones una, ¿sí? Siempre sin miedo va a ser mucho mejor y con agresividad, ¿sí? Otro consejo clave es el sonido. Usen los mejores auriculares que puedan para escuchar más lejos y escuchar mejor. Por ejemplo, este juego tiene eh, tiene la capacidad de, por ejemplo, si vos vas caminando por madera, hace un ruido, si vas caminando por metal, hace un ruido, si vos saltás, hace un ruido, si vos caminás sobre vidrio, hace un ruido. Entonces, el conocimiento del mapa, de saber dónde hay cachitos de vidrio, dónde hay madera, dónde hay metal, ayuda mucho para que uno sepa por dónde viene el enemigo, dónde puede estar y, y bueno, y en base a eso tomar decisiones, ¿sí? Eh, También otro consejo es el bait, o sea, como cualquier juego de mesa o de lo que sea, engañar al adversario también funciona acá. Entonces, eh, por ejemplo, sabemos que hay un pibe acá, entonces uno le hace así, tuki, tuki, para que él dispare, ¿sí? Y le puedes engañar de nuevo, esto, y te empieza a tirar. Y lo engañas de nuevo, te empieza a tirar. En algún momento tiene que regresar. Le pasas ahí, tú, si la otra persona por ahí está con más miedo que lo que tenés vos. Entonces, lo baiteás, tú, cuando se está por quedar sin balas, listo, es free kill, ¿sí? Eh, Otra cosa que también suelo hacer es, esto
a veces no va a servir porque la otra persona ni siquiera lo va em, a entender, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando estás en una corta distancia, sacar un adeto muchas veces te puede ser perjudicial, ¿sí? Eh, entonces, lo que muchos hacen cuando escuchan el sonido de una granada, lo escuchan y te vienen a rushear para matarte con la granada en la mano, ¿sí? Varias veces me ha salido de que hago así y automáticamente cambio y mato a quien me rushea, ¿ok? Eh, bien, otra cosa importante es, basándonos en todo lo que dijimos antes del sonido, del movimiento, de saber dónde hay una persona, dónde se escondió, cuántos son, en dónde están, la verdad que uno tiene que a veces tomar la decisión de eh, no peleo, no entro. O sea, por ejemplo, vos venís por acá, ¿no? Venís entrando, sabes que hay gente, te disparan de planta baja, te disparan del segundo piso. Y una compañera te gritó de que eh, tenés gente eh, en el tercero. eh, Realmente va a ser muy difícil que entres al dorm, ¿sí? Entonces, está en vos arriesgarte, pero va a ser muy complicado. O sea, vos pensá lo difícil que es entrar por acá si vos tenés a alguien así, mira. Tenés a alguien así, ¿sí? O alguien ahí, o te dejan entrar y tenés alguien acá. Puedes tener alguien acá. Hay gente que hace ese tipo de cruces, lo cual está bien. Si juegas a dos, tenés que cubrir cruzados, ¿sí? Puedes tener uno acá con una escopeta y uno en cocina y vos entrando por un callejón que te pueden tirar hasta de por allá, ¿sí? ¿Cómo carajo entras acá? La verdad que va a ser muy difícil. Entonces, recuerden, a veces la mejor opción es no pelear, ¿sí? Entonces, a veces hay que irse y bueno, no queda otra, uno va y corre. O bueno, o lo que le va a quedar ahí es, con la información que tiene, intentar hacer alguna magia muy, muy, muy buena. Que si eso sale, la verdad que es una muy buena jugada de uno, ¿no? Pero venir acá y jugar de la que decir, bueno, le prefireo ahí, prefireo ahí, prefireo ahí, y me quedo con esta acá. Y capaz te bajas 3 preferiando. Te vas a ir reportado, pero hiciste una jugada espectacular, ¿sí? Entonces, nada. Y mi último video es, bueno, nada. Aparte de todo esto, miren videos de streamers. Yo la verdad que en mi stream no me destaco tanto por ser por PvPear tanto. O sea, sí sé PvPear, vengo de otros juegos, tengo buen aim. Antes tenía mucho mejor igual. Pero me pueden ver a mí, pero la verdad que hay gente que juega mucho mejor en ese estilo. Y van a ver que, por ejemplo, hacen cosas como, no sé, eh, cosas raras que, por ejemplo, bueno, yo lo hago también. Por ejemplo, tiras un adeto para que no te escuchen y te tiras por una puerta. Incluso cuando estás full de fuerza, puedes saltar desde acá a ese techito eh, y puedes hacer, o puedes venir acá y saltas de acá a esa puerta. Entonces, es parte del engaño, ¿no? De hacerlo así por un lado y saltarles por el otro, aparecer por la ventana, tirarle una deta por otro lado. Bueno, nada. Son cuestiones que uno va a ir mejorando o quizás sabiendo cosas que uno no pensaba que se podían hacer, como por ejemplo saltar de acá a ese techito, ¿sí? Tenés gente en planta baja y ellos tienen información que vos estás en el tercero. Ese pibe que está en planta baja no se lo va a esperar jamás de los jamases que vos te le tires de ahí, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso era un poco lo que le quería comentar. Obviamente puede haber un montón de cosas más. Si les gustó, bueno, eh, dejen el like, compartan y comenten, ¿sí? O sea,
pueden pedir nuevas guías, como esta me pidieron, de alguna que les interese, y bueno, con gusto de a poquito las vamos haciendo. Esta la debía de hace bastante tiempo. Así que bueno, nada, les mando un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau.